Hola, les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Este es su canal Tao y Economía, parte del conglomerado de redes sociales compuesto de Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. Hoy es martes 21 de junio del 2022 y tenemos en pantalla el mercado. Recién acaba de cerrar la sesión. Tenemos que Bitcoin abrió en 20.462, obtuvo su nivel más alto en 21.723 y al cierre de la sesión actualmente cotiza en 20.843. De ahí pasamos al Dow Jones. Hoy cerró con una alza de 641 puntos, es decir, 2.15% de ganancia en el día. Standard & Poor's 500, 2.45% de ganancia. El Nasdaq 2.51% de ganancia más, y el Russell 2000, pequeñas empresas, 1.54% de ganancias. Así las cosas, la inyección de dinero sigue surtiendo efecto. La coordinación entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, que siguen emitiendo dinero para inflar la bolsa mientras los fundamentos de la economía siguen pésimos. Y llama la atención cuando entramos acá en esta sección de los bonos del Tesoro estadounidense, el rendimiento actual del bono a 10 años es 3.3%. Abrió en 3.275%, es decir, tuvo una ganancia de 1.87% en el rendimiento. Recordemos que siempre que hablamos del rendimiento de los bonos subiendo, significa que el precio de esos bonos está cayendo. Está cayendo en el de 10 años, el de 20 años, el de 30 años es el más alto, 2.39% subió el rendimiento el día de hoy. Y solo están subiendo de precio, o estaban al momento del cierre, el de 3 meses y el de 1 mes. Es decir, la deuda a corto plazo la toma el mercado, la de mediano y largo plazo la está desechando. En el vídeo anterior analizamos a profundidad esta situación con los bonos, pronosticamos que iba a haber una semana convulsa. Hoy es el primer día de sesión porque ayer estuvo cerrada toda vez que se celebraba en Estados Unidos el día de la emancipación de la esclavitud. Información relevante que hemos publicado en Martín Valores e Inmobiliaria. Aquí viene más caos en la cadena de suministro. Hoy comienza la prohibición estadounidense de las importaciones de Xinjiang. Fabricantes y minoristas se preparan cuando la Casa Blanca abre un nuevo frente en su guerra contra la economía estadounidense. Otra dice: el aterrizaje suave de Powell es imposible. Recuerden que porque el mundo está cambiando y Bitcoin lidera ese cambio, nosotros tenemos que estar al frente de ese cambio, y esto es lo que hace Martín Valores. Somos expertos en blockchain, criptodivisas, contratos inteligentes, tokens no fungibles y metales preciosos. Siempre estamos además aconsejando a nuestros seguidores en un afán de que todos salgamos adelante en este problema que está creándose frente a nuestros ojos. Un análisis de hace 2 horas de lo que ocurría en la bolsa en aquel momento. Un analista muy bueno de apellido Escobar dice: San Petersburgo prepara el escenario para la guerra de los corredores económicos. En San Petersburgo, las nuevas potencias mundiales se reúnen para cambiar el orden basado en reglas, inventado por Estados Unidos, y volver a conectar el mundo a su manera. Aproveche para importar a Costa Rica estos hermosos diseños de monedas de una onza Troy, es decir, 31.10 gramos de plata pura. Martín Valores Inmobiliaria somos sus importadores de metales preciosos para Costa Rica. Otra información nos dice: el petróleo salta, la grieta se propaga cerca del récord después de que el mercado ignorara la última idiotez de la administración Biden. Los precios de la gasolina están aumentando no por una razón física, el precio está aumentando solo porque alguien en algún lugar utiliza un teclado y así lo decide. Noticia impresionante: el crucero más grande del mundo, listo para ir al depósito de chatarra sin haber hecho un solo viaje. Entonces, los agentes marítimos que tienen contacto con los astilleros de desguace también pueden presentar sus ofertas. El valor de la chatarra del barco ha aumentado debido al aumento de los precios de la chatarra. La tercera compañía petrolera rusa más grande, Gazprom Neft,
se asocia con BitRiver para minar Bitcoin. Tsunami deflacionario encubierta, un maremoto de descuentos y precios que se desploman. Va a haber descuentos como nunca antes habías visto. Esto es interesante reflexionar un poco. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mientras vemos inflación en los productos alimenticios, servicios y energía, al mismo tiempo estamos viendo descuentos enormes porque los minoristas se sobreabastecieron, recibieron señales falsas de una recuperación que no era tal, sino otra vez producto del dinero nacido del aire, agarraron y taquearon sus bodegas y ahora tienen muchísimo inventario y muy pocas ventas. Entonces lo que estamos viendo es deflación en los precios de los bienes de consumo que no son esenciales. Así entonces podemos visualizar ya dos factores importantes. Por un lado hay inflación, por el otro lado hay deflación. Por tanto, podemos decir con claridad meridiana que estamos ante una estanflación, es decir, una mezcla de deflación con inflación. La siguiente información dice: el Banco de Japón gasta un récord de $81,000 millones para evitar el colapso, pero el mercado de bonos del gobierno japonés de $10 billones ahora está completamente roto. La liquidación de futuros ha acabado con las oportunidades de arbitraje. Esta situación eventualmente terminará en un punto muerto total en los mercados. El precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos ahora superó los $5 por primera vez, un 50% más que en enero. Lejos de tocar techo, la inflación parece estar ganando altura. Ahora la vidinflación viene por su hamburguesa. El precio de Big Mac aumenta un 7% en un año a medida que aumentan los costos de alimentos y mano de obra. Alemania encenderá plantas de carbón mientras Rusia corta el suministro de gas. La crisis energética de Australia empeora conforme el gobierno pide a la gente que mantenga las luces apagadas para evitar apagones. Encontré este artículo de Daniel Greenfield del Gatestone Institute y me pareció muy interesante. Me di a la tarea de traducirlo y revisarlo un poco. Me permití también hacer unas pequeñas adaptaciones para mejor comprensión por parte de nuestra cultura latinoamericana. El título es Una escasez permanente de todo. La consolidación del mercado debido a las regulaciones gubernamentales ha dejado a un puñado de empresas en la cima del mercado. Cuando una de ellas, como Abbott, fabricante de la fórmula para bebés, tiene, entre comillas, hipo, los resultados son catastróficos. Otros, como Procter & Gamble, que controla aproximadamente la mitad del mercado de productos menstruales, no tienen que preocuparse de perder cuota de mercado frente a la competencia. Consolidaciones similares en alimentos, productos de papel y supermercados han reemplazado a una economía dinámica por una de grupos de interés económico. Detrás de todas las marcas en los estantes de productos hay un sistema soviético chirriante en el que un puñado de megaempresas interconectadas con el Estado elaboran perezosamente productos de baja calidad, distribuidos con vastas cadenas de suministro que ya no controlan y muy poca presión competitiva para tener un mejor desempeño. Lo único que sigue siendo estadounidense sobre la experiencia del supermercado es la publicidad. La interdependencia ni siquiera ha conducido al gobierno mundial que querían los globalistas, sino al caos global, en el que las potencias occidentales impotentes intentan disuadir al resto del mundo de luchar para evitar ser inundados por refugiados, facturas de energía elevadas y estantes vacíos en los supermercados. Después de vender la soberanía económica estadounidense, los globalistas demostraron ser incapaces de mantener la estabilidad global. Al carecer de la voluntad para enfrentarse realmente a China, Irán o Rusia, todo lo que pueden hacer es celebrar
organizar más conferencias internacionales y construir una burocracia multinacional inútil. Diga lo que quiera sobre la Liga de las Naciones, pero esta solo tenía 700 empleados en Ginebra. Los 44,000 empleados de las Naciones Unidas son solo la punta del iceberg en las enormes filas de organizaciones multinacionales que afirman estar defendiendo el orden internacional mientras presentan la factura. Primero fue la escasez de fórmulas para bebés, ahora también hay escasez de tampones. Los precios de estos han subido un 10% debido al aumento del precio del petróleo, que afecta el coste del plástico, y al aumento de los precios del algodón debido a la fabricación de mascarillas y a la guerra en Ucrania. Una gran cantidad de fertilizantes sale de Ucrania y Rusia. Lo mismo ocurre con el neón, que se utiliza para fabricar chips semiconductores. La escasez de chips está cerrando las plantas de automóviles. Este es el mundo completamente interconectado, celebrado en prosa por periodistas como Thomas Friedman, quien se maravilló de, abro comillas, cómo el Big Data y la globalización unieron todo, cierro comillas. Abro comillas de nuevo, no hay dos países que tengan un McDonald's que hayan peleado una guerra entre sí, cierro comillas, afirmó Friedman una vez. En su mayor himno a la globalización, el mundo es plano, argumentó que no hay dos países que sean parte de una importante cadena de suministro global como Dell que libraran una guerra entre sí mientras ambos sean parte de la misma cadena de suministro global, cierro comillas. Sin embargo, hoy vemos cómo McDonald's en Rusia ha cerrado y los restaurantes de esa marca en Ucrania podrían cerrar en cualquier momento. Rusia restringió sus exportaciones de neón, mientras que las exportaciones de neón de Ucrania se han reducido drásticamente. El CEO de Dell, Michael Dell, advirtió que la escasez mundial de chips podría durar años. Esto en cuanto a la teoría de los arcos dorados y de Dell sobre la prevención de conflictos globalistas. El mundo no es plano, es demasiado redondo. Al igual que la historia no es una línea de tendencia ascendente hacia el lado derecho, también es un círculo. Por eso es que el Islam está una vez más en guerra con Europa. Rusia está invadiendo Ucrania, China está relanzando su imperio y la, entre comillas, tierra plana está experimentando un cambio dimensional. Los defensores de la globalización acababan de recrear la planificación central marxista con un modelo global algo más flexible en el que las corporaciones masivas superaron las barreras globales para crear los medios más eficientes posibles para mover bienes y servicios alrededor del planeta. Las fronteras se derrumbarían y los intercambios culturales nos harían a todos uno, dando paso a la gran unión de la humanidad. Lo que realmente significa un mundo interdependiente es que los yihadistas argelinos disparan en París, los pandilleros de El Salvador decapitan a los estadounidenses a la vista de Washington, D.C., la escasez de tampones y automóviles causada por la guerra en Ucrania y más radicalismo y extremismo que nunca. Intentar, entre comillas, aplanar el mundo solo hace que los conflictos resurjan. El nuevo orden mundial tecnocrático de megacorporaciones que consolidan mercados y luego reparten productos con sistema de inventario justo a tiempo, ahora fluye a través de una cadena de suministros rota. El aumento de la inflación y las perturbaciones internacionales hacen que sea casi imposible, incluso que las grandes empresas planifiquen con anticipación, por lo que producen menos y se encogen de hombros ante la escasez. Estamos ante una economía de tiempos de guerra porque nuestro sistema se ha vuelto demasiado vasto e inflexible para adaptarse al caos. Biden sigue sacando a relucir la ley de producción de defensa para todo, hasta que, con el tiempo, toda la economía se haya sovietizado. Cuanto más trata el gobierno de imponer estabilidad al caos, menos receptivos y productivos se vuelven los jugadores dominantes. Los problemas con el sistema eran menos notorios cuando sus mecanismos predictivos funcionaban y sus proveedores extranjeros estaban ávidos de dólares estadounidenses. Bajo estrés, los puntos de falla son demasiado obvios y lo que es menos obvio es que el sistema no tiene intención de reparar ninguno de ellos. Una élite fuera de contacto con la realidad responde a los problemas con garantías sin sentido, bromas simplistas y la pseudofilosofía del despertar. Al igual que la propaganda soviética, lo único que comunican las declaraciones corporativas es la gran distancia existente entre las vidas de quienes dirigen el sistema y las de quienes están atrapados dentro de sus engranajes. Los demócratas fueron los mayores campeones de la globalización. Sus regulaciones llevaron a una consolidación récord del mercado
Estado y recortes de empleados domésticos. Se presionó a las corporaciones para que exportaran empleos republicanos, entre comillas, sucios, a China y mantuvieran los empleos de oficina demócratas limpios, entre comillas, en casa. La devastación causó estragos en la clase trabajadora y la clase media y reconstruyó toda nuestra economía para depender de China y de una cadena de suministros mundial que solo los globalistas podían creer que era a prueba de balas. El impacto de la OPEP en los precios del combustible bajo el presidente Carter se convirtió en el modelo para toda la economía. Una guerra en cualquier lugar afecta a los estadounidenses. Docenas de países tienen el poder de destrozar nuestra economía de forma intencionada o incluso no intencionada. Incluso las promesas ambientales de independencia energética se han convertido en una farsa en la que nuestro gobierno suplica a China más paneles solares. La globalización globaliza la ineptitud del orden global. Sus grandes planes, como los de la Unión Soviética, nunca están a la altura del caos de la naturaleza humana y sus ambiciones. Políticos, filántropos y filósofos habían trabajado para reemplazar el dinamismo estadounidense con una máquina de relojería. Los viejos mecanismos de relojería de Babbage se convirtieron en servidores que sustentaban una nube que resultó ser muy útil para las comunicaciones instantáneas, pero se topó con las mismas limitaciones de, entre comillas, aplanamiento. Estados Unidos nunca tuvo la intención de ser plano. Era una tierra descubierta por aquellos que entendieron que el mundo era redondo. Aplanar a Estados Unidos ha deprimido su economía y su espíritu. Un mundo plano sin lugar para el excepcionalismo estadounidense se está convirtiendo en un patio de recreo para el excepcionalismo chino y ruso. Y la economía de Estados Unidos se está convirtiendo en una gran escasez permanente. Hasta acá el artículo de Daniel Greenfeld, publicado y lo tienen en pantalla en el Gatestone Institute. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao.